eh, a esta hora de la mañana al ex subsecretario, embajador, fue también embajador en misión especial de Chile ante la demanda marítima de Bolivia en La Haya y conocedor de la realidad política internacional y en particular latinoamericana, Gabriel Gaspar. Gabriel, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana en la Radio Universidad de Chile. Patricio, un gusto estar con ustedes. Sí, para nosotros también, Gabriel, y para que nos ayude a entender en la medida que se pueda, porque voy a partir la entrevista diciéndolo así: cada hora que pasa entendemos menos lo que pasó, ¿no? A ver si nos ayuda a esclarecer o al menos a ordenar todas las preguntas e hipótesis que circulan respecto a qué es lo que ocurrió en Bolivia. Partamos por esa mirada más general y luego algunas preguntas de carácter más específico. Perfecto, Patricio. Mira, aquí se encadenaron una serie de hechos. El día lunes en la noche, el entonces general Zúñiga, comandante en jefe del ejército, hizo declaraciones en las cuales participó directamente en política, cosa que le está vedado por constitución en Bolivia, bueno, y en todo Estado democrático, digamos. A raíz de ello, el presidente, y aquí ya empiezan la neblina, digamos, a instalarse la neblina. Esto ocurrió el día lunes de la noche. El día martes el presidente Arce habría decidido removerlo. El día miércoles el ministro de Defensa a media mañana le advierte al presidente Arce de que hay movimientos irregulares, cosa que son dadas a conocer a la prensa de inmediato. Y poco después del almuerzo, una columna de vehículos blindados llega a la Plaza Murillo con el general Zúñiga a la cabeza, penetran a la fuerza y están un rato breve, después salen y ahí hace un punto de prensa, es lo que sabemos nosotros, o sea, lo que vimos nosotros, en la cual el general Zúñiga dice que viene a reparar la democracia, que esta es una democracia de unos pocos y que ha olvidado a la mayoría y que va a poner en libertad a todos los presos políticos. Y a las pocas horas, después nos enteramos de que en el interior del palacio tuvo un intercambio fuerte de palabras con el presidente Arce, que le ordenó retirar los efectivos. Sí. Cosa a la cual él se habría negado. Bueno, el presidente Arce procedió inmediatamente a destituir a los 3 comandantes y nombrar un nuevo mando militar, y ese mando militar ordenó el retiro de las tropas y ellas procedieron a retirarse, y a las pocas horas Zúñiga está detenido. Vale decir, desde el punto de vista hubo un conato de golpe, un intento fallido, pero que deja muchas dudas. Sí. La principal duda para muchos es si había un componente civil en esta conspiración. El general Zúñiga, al momento de ser detenido, hace unas declaraciones explosivas porque señala que fue el propio presidente Arce el que le habría pedido alguna acción para elevar su popularidad. Sí. Gabriel, ¿cuánto incide en esto que creo que usted describió como una nebulosa? La neblina, sí, la fractura tan aguda que existe dentro del movimiento al socialismo, porque corríjame, uno ve desde afuera que sigue siendo por lejos la fuerza hegemónica del país, que si no estuviera quebrada probablemente el gobierno no tendría grandes dificultades, más allá de que la política boliviana siempre es muy complicada. Pero bueno, se ve a un presidente medio arrinconado, que tiene poca iniciativa comunicacional, asediado más por Evo Morales que por la derecha incluso. Es ese clima, ¿no? ¿Cuánto incide en esta neblina que usted describe en relación a los acontecimientos de esta semana, que no podemos dejar de conectar con la elección presidencial del próximo año tampoco? Correcto. Bueno, mira, si me permite me voy un chito para atrás para ver el contexto. Bolivia, que era un país que había vivido tiempos de mucha inestabilidad, al empezar este siglo, inicia un ciclo de mucha estabilidad, curiosamente. En primer lugar, de una estabilidad económica y un crecimiento económico de la mano del boom de las materias primas. Para ellos el gas y el petróleo, básicamente. Pero también empieza un ciclo de estabilidad política, porque accede al gobierno el movimiento al socialismo encabezado por Evo Morales, y en la práctica nosotros lo podemos interpretar como la incorporación de la inmensa mayoría
campesina, indígena y popular, que es la mayoría del mundo boliviano, de la población boliviana, y se termina una época de mucha exclusión y racismo al interior de Bolivia, como desgraciadamente ocurre no solo en Bolivia, sino en otras partes del continente, ¿no? Entonces, con estabilidad política y estabilidad económica, Bolivia vive años muy prósperos y crece su Producto Interno Bruto, se amplían los beneficios sociales, etcétera. O sea, estas 2 décadas han sido las mejores de la historia de Bolivia, ¿no? De las mejores, de las mejores. Sin embargo, aquí hubo 2 procesos que van de la mano. Por un lado, una erosión económica que empieza por la caída de los precios de las materias primas, que nos afecta a todos. En el caso de Bolivia, se suma que ellos no hicieron nuevas prospecciones de reservas de gas. Entonces siguieron produciendo hasta que se agotaron las reservas que tenían. Se están agotando, queremos decir. No es que estén exhaustas, ¿no? Pero por lo mismo, al agotarse las reservas de gas, disminuyen los ingresos por exportaciones de gas que tiene Bolivia y que las vende particularmente a sus vecinos, a Brasil y Argentina. Sí. Y también empiezan los problemas al interior del MAS. Porque Evo Morales y lo que en Bolivia llaman la vieja guardia, José Ramón Quintana, ¿cómo se llama? García Liniera, en fin, todo lo que es la camada que lo acompaña y que rota en el gabinete, y se convencen de que es necesario que Evo siga gobernando, pese a que ya tenía limitaciones constitucionales, convoca un plebiscito, lo pierde. Sin embargo, después, mediante en lo que muchos opinamos un subterfugio, alega que el derecho a ser elegido es un derecho humano y por tanto no se puede violar. Y concurre a esa elección muy resistido por la población que votó por el no en ese plebiscito. Entonces empieza un foco de conflicto que debilita al MAS, provoca un ascenso de protestas, sobre todo en sectores medios urbanos, estudiantes, ¿no? Y vienen los hechos del 2019 que terminan con la salida del presidente Morales a México, la instalación de la señora Áñez, y un periodo de fuerte resistencia del mundo popular a esta situación. Y ahí empiezan las discrepancias que en el viejo lenguaje podríamos decir entre el interior y el exterior. En el interior estarían los que resisten, básicamente dirigentes medios del MAS, dirigentes más jóvenes, surgidos en estos 20 años de existencia del partido. Voy a nombrar algunos: la alcaldesa hoy alcaldesa del Alto, Eva Copa, una dirigente joven, aymara, muy lúcida, pero que es vetada por el sector evista como candidata cuando ella retorna. Y se produce una tensión dentro del partido. Sí. También entre David Choquehuanca y el presidente Morales. Y eso ha terminado en una pelea que a estas alturas es irreconciliable. Y si bien ganaron las elecciones con Arce, después su división los ha hecho perder y son hoy día una minoría, o sea, ninguna fracción es hegemónica. Así es, ni bueno. Dentro del MAS, ni respecto al país. Sí, y eso lo debilita. Lo menciono, yo sé que los conocedores de la realidad boliviana lo saben, lo menciono solo para tenerlo ahí. No olvidar que Luis Arce fue 10 años ministro de Evo Morales, y tampoco olvidar que David Choquehuanca fue canciller casi todos los periodos presidenciales de Evo Morales, así es que eran 12 de sus principales colaboradores quienes están hoy en la vereda al frente. Correcto. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Gabriel Gaspar. Gabriel, con toda la ponderación que la pregunta que voy a hacer procura, ¿no? Porque hay que evitar la hipótesis conspirativa, pero hay quienes se preguntan si podría haber habido también una mano exterior, ¿no? Hay quien podría decir no le van a echar la culpa de todo a Estados Unidos, pero tampoco uno puede dejar de constatar que la mayoría, esto no es retórico, Gabriel, es dato duro, ¿no? La mayoría de los golpes de Estado que hemos tenido en los últimos 60 años en América Latina han tenido la participación directa o indirecta de Estados Unidos, y esta hipótesis, que para algunos podría ser conspirativa, se explica por el interés ansioso, me atrevería a decir, que ha señalado a Estados Unidos por el Triángulo del Lito, y en particular por las declaraciones y acciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ¿no? ¿Qué podríamos decir a ese respecto?
A ver, lo primero, una verdad histórica. No hay ningún golpe de Estado en América Latina que haya sido dado exclusivamente por militares. Siempre han tenido un componente civil, más chico, más grande, o ha buscado el apoyo de un sector civil, tácitamente. Eso es lo que está, esa es la pregunta principal que hay que despejar, la neblina para ver eso. O sea, partamos diciendo que Zúñiga no dio el golpe para sí mismo, ¿no? O sea, como, o solo para sí mismo. Sería un acto de suma torpeza, pero no creo, bueno, a lo mejor la palabra, el verbo creer no existe, en mi opinión, en el análisis estratégico. Sí. El creer es un acto eféreo, ¿no? Uno tiene que basarse en los hechos. Y los hechos es que, producido este golpe, ninguna fuerza política al interior de Bolivia ha respaldado la asonada. También es obvio que en estos casos todo el mundo le apuesta al caballo ganador. O sea, y respecto a tu pregunta, mira, no hay indicio, ahí sí la neblina es mucho más espesa, porque lo que sí que es evidente que las compañías multinacionales están interesadas en el litio en particular. El litio, el triángulo del litio está en el norte de Argentina, el norte de Chile y en el occidente de Bolivia. Entonces tú me vas a decir, ¿los americanos? Sí, las compañías americanas sí, y las compañías chinas también, y las compañías alemanas también, o sea, están todos interesados. Y que además ofrecen unos capital, otros tecnología, otros participación, en fin, otros mercados, etcétera. Y es una competencia. Pero claro, y la diferencia, Gabriel, así como paréntesis nomás, es que a diferencia de Argentina y Chile, Bolivia es de los tres países el que ha planteado una estrategia más estrictamente estatal, ¿no? Respecto a la materia, por lo tanto deja fuera la eventual participación por de pronto de estas compañías que usted menciona. Esa definición no es solo de respecto al litio, sino que es en general, porque la Constitución y el modelo de desarrollo que ha adoptado Bolivia es un modelo que, tal como tú señalas, es eminentemente estatal. A diferencia, por ejemplo, nuestro, que es aperturista y de libre cambio. Entonces, no hay elementos hoy día para eso, para afirmarse de un involucramiento así de partida. No hay embajadas americanas, porque están a nivel de encargado de negocios. Es muy difícil pensar de que haya habido un involucramiento de este tipo hoy día, pero mejor dicho, no hay elementos. Me quedo con eso, a lo mejor aparece. Sí. Es parte de la neblina que hay que despejar. Pero en mi opinión, lo más importante es que el eje de la política, antes de este hecho, estaba situada en la disputa entre Evo Morales y Arce. Es el eje y una oposición no masista, que estaba virtualmente silenciosa, apagada y sin liderazgo. Gabriel, uno de los efectos que puede provocar esto, que está provocando, es que esa oposición emergió. Y a Evo Morales y a su sector no le queda más que o respaldar al gobierno de Arce en la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, o lo que otros han señalado, que esto es un autogolpe. Con lo cual, en mi opinión, se debilitan todos. Gabriel, finalizo con esto en un cuadro más regional. La OEA categórica. Todos los presidentes del continente categóricos. De izquierdas, de derecha. Por poner un ejemplo de la derecha, destaco al presidente Lacalle Pou de Uruguay. Y en contraste con eso, el silencio excepcional y por lo tanto notorio del presidente de Argentina, Javier Milei, ¿no? Yo podría agregar, si estamos hablando de Chile, el silencio también de la derecha más extrema de nuestro país. ¿Algún comentario sobre aquello? Sí, mira, yo diría que todas las voces que han emergido han sido de condena, desde los más amplios sectores. Yo lo que señalaría es que en este tema, que es en el fondo la política exterior, nosotros debiéramos, como en este y en todos los temas de política exterior, tenemos que actuar con una visión de Estado, porque nosotros no vamos a ser vecinos de Bolivia por 4 años que dura este gobierno. Somos vecinos por siempre, y entonces nuestras relaciones son entre Estados, no entre gobiernos. Por lo mismo, a nosotros nos interesa lo mismo que a Bolivia, que haya estabilidad en Bolivia.
Porque si si hay inestabilidad en Bolivia, por ejemplo, cosa que se notó el día miércoles, se atiborraron las bombas de benzina en los supermercados, todo el mundo comprando. ¿Por qué? Porque la protesta generalmente allá se expresa, entre otras cosas, en tomas de carretera, en cortes de camino, empieza el desabastecimiento, y al tratarse de un país vecino como nosotros, eso también significa un gigantesco desbarajuste en los puestos fronterizos de Colchane y Visviri en particular, con cientos de camiones varados para allá o para acá. Por ahí pasa el fuerte del abastecimiento de Bolivia, salvo lo que llega por los ríos, por el lado de Santa Cruz, como las vías fluviales. Sí. Entonces, cuando un país entra en ese tipo de conmoción, también aumenta el contrabando, dada la escasez. Eso, y que ya existe y es fuerte en el norte, nos perjudica a nosotros porque detrás del contrabando hay mafias. También entra la inmigración ilegal con las mafias, entonces el desorden se instala. Y a nosotros nos conviene tener, y eso siempre no me canso de decir, el mejor vecino para Chile es el vecino estable. No es el que más nos quiere, sino es el que garantiza la estabilidad de su frontera. Y al respecto yo quiero destacar la gestión de la Cancillería chilena, que ha sido muy categórica. Y lo que dijo el canciller Van Claveren lo resume todo en la frase. No son los tiempos en que los blindados estén ingresando en los palacios de gobierno. Eso es inaceptable. Y qué bueno que sea así, porque lamentablemente esos tanques, Gabriel, activan la memoria colectiva de todo el continente, incluyendo la suya y la mía, ¿no? Sí, hemos conversado con Gabriel Gaspar esta mañana. Gabriel, como siempre, muchas gracias por su análisis, su gentileza. Que tenga un buen viernes y un buen fin de semana. Igualmente, Patricio, cordial saludo para todos. Ahí estaba Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Guerra, también ex embajador. Es muy conocedor de la realidad boliviana, porque además fue embajador de nuestro país en la misión especial frente a la